¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de El Locutor Integral, un espacio creado para todos aquellos que están interesados en incursionarse en el mundo profesional de la voz, ya sea que eres locutor, eres cantante, eres algún comerciante, vendedor y usas tu voz para poder exponerte y comunicar con las personas, pues este podcast es para ti. Hoy estaremos hablando acerca de la correcta respiración y el ritmo que es tan importante para poder proyectarte cuando estás comunicando. Y en esta ocasión me encuentro con un buen amigo, un amigo de acá de la ciudad de Guatemala, Eduardo Bocaletti. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Joel. Un gusto saludarte. Complacido y agradecido porque a través de estos espacios podemos contribuir a la formación o ser guía de los futuros comunicadores o también de los actuales. Así es de que espero que nos podamos, estoy seguro que nos vamos a disfrutar esta charla. Buenísimo. Eduardo, cuéntanos un poco acerca de lo que has hecho a lo largo de todos estos años en tu carrera como locutor profesional y lo que actualmente haces para los medios de comunicación. Bueno, este mayo recién pasado llegué a 39 años de hacer radio, en general medios de comunicación, pero la radio es mi principal medio en el que me he desarrollado desde 1984, un 4 de mayo. He pasado por varias cadenas de radio. He sido director de estaciones de radio, creando formatos musicales, creando políticas de locución, revisando producción, revisando programación musical, incluso el tema de señales de radio, sonidos, coberturas de equipos de transmisión, etcétera. Así podría resumir yo estos 39 años porque no tenemos tanto tiempo. Actualmente, entre otras cosas, sirvo al Grupo de Emisoras Unidas, soy un supervisor departamental de las transmisiones de las frecuencias de todo el grupo. Soy director de las 9 estaciones de Emisoras Unidas regionales y también tengo el privilegio de ser la voz marca de Radio Exclusiva, de Canal 27 y también de Celestial, que es la radio en línea del ministerio. Bueno, Eduardo, creo que han sido muchos años en los que te has podido desenvolver en la carrera como locutor y también estar detrás de bambalinas viendo la producción y viendo todas estas gestiones que son necesarias para que un buen producto comunicacional salga a través de un medio de comunicación tan importante como lo es la radio. Y uno de los problemas, veámoslo así, que a veces presentan los locutores o las personas que se presentan a dar un discurso frente a una audiencia, es a veces esa parte de que no logramos controlar los nervios, por lo tanto, la correcta respiración se nos va. Y es uno de los temas que hoy queremos estar platicando acá. Eduardo, si tú me pudieras contar, ¿cuáles son los principales problemas que has detectado que los locutores o los comunicadores o los oradores han tenido al manifestar una mala técnica de respiración? Bien, y todo empieza, creo que ya lo mencioné en alguna charla que tuvimos anteriormente, todo empieza de la irresponsabilidad de algunos colegas que sin tener la capacidad instalan escuelas de locución. Porque entonces si ellos no tienen la preparación, no pueden preparar a sus alumnos. Entonces de ahí empieza, pero si salvamos esa parte, el tema en este caso es el nerviosismo es inseguridad toda la vida. Ok. El nerviosismo es improvisación mal hecha toda la vida. El nerviosismo también y la desconcentración al estar en cámaras o en cabina, muchas veces es cómo me veo, Ujú. cómo me miro, cómo mi postura. Claro, la postura es importante para una correcta Totalmente. respiración,
Pero si entro a cabina y si hablamos de radio y estoy preocupado por cómo me va a salir la selfie, o sea, no estoy concentrado en mi trabajo. Al entrar uno a una cabina de radio y hacerse y ponerse frente a un micrófono, yo lo dije el otro día, el micrófono es un arma poderosa y que debemos manejar con responsabilidad. Así Al es. ingresar a una cabina, debemos dejar afuera profesionalmente las penas, los problemas, el inconveniente en el tráfico y tantas otras situaciones. Lamentablemente, muchos nuevos comunicadores no tienen la vocación real para poder servir, porque nosotros somos de servicio. Y entonces entramos tartamudeando y entramos con una risa antisonante o con alguna palabra fuera de lugar, aunque ahora pues los medios de comunicación están un tanto más abiertos a ese tipo de Claro. situaciones. Un ejemplo, sin ser experto en el asunto, es ¿por qué la tartamudez y si la tartamudez se puede corregir? Ujú. Una vez nosotros trabajemos en nuestra área de seguridad, la correcta entonación, la correcta postura de nuestra lengua arriba o abajo de nuestros dientes inferiores o superiores, nosotros vamos a tener una mejor conducta al micrófono. Una vez Ok. me tocó correr del primer nivel al tercer nivel en el edificio de la Tipografía Nacional porque ya iba tarde. Costaba en ese tiempo conseguir parqueo en los alrededores de la Tipografía Nacional. Y recuerdo que subí corriendo 64 escalones. Claro, eso hace 30 años, ¿verdad? Entonces no había problema. Pero cuando llegué a la cabina, justamente estaban abriendo el micrófono porque así eran los operadores de antes. Estabas o no estabas, ellos abrían el micrófono para que cumplieras con tu responsabilidad. Claro. Entonces, llegando, me abren el micrófono y yo tenía que dar la hora en punto en TGW y preferí no hacerlo porque iba todavía con el Claro. cansancio o la agitación. Aunque fue irresponsable de mi parte no estar en el momento de dar la hora, hubiera Ujú. sido más irresponsable haber dado la hora. Son las 3 de la tarde en TGW. Creo que es un tanto la responsabilidad, el Por respeto supuesto. a la audiencia y también el respeto a uno mismo y a su carrera. Ujú. Ok, buenísimo. Y ahora, si esos son los errores frecuentes que se cometen, ¿cómo entonces, Eduardo, podemos evitar esta situación? ¿Hay algunos ejercicios, hay alguna técnica, hay algún repaso, hay algún calentamiento, hay alguna Ujú. serie de ejercicios que uno... y como este podcast, el Locutor Integral, no solamente está dirigido a locutores, sino que está dirigido a comunicadores, a oradores, a personas que se dedican a impartir sermones religiosos, personas que Bueno. están interesadas en mejorar su técnica vocal para presentar un buen mensaje comunicacional a determinada audiencia. ¿Qué ejercicios, qué calentamiento, qué técnica podrías recomendarnos para poder mantener una buena respiración? Yo creo, no estoy seguro si habíamos conversado de este tema y realmente la locución es el arte de hablar correctamente. Ok. Trabajes en radio, en televisión, seas un profesor. Muchas veces creo que ya lo dije y si lo dije me corriges. En otros tiempos en la radiodifusión se buscaba que fueran maestros en los pueblos los que fueran los locutores por su correcta lectura, por su entonación, por el dominio del público en los eventos. Claro, estaban sujetos a actos escolares, etcétera. Lo que se recomienda muchas veces, en la mayoría de los casos, porque lo hacen expertos, es, en primer lugar, relajarnos, Ok. sea porque vayas a grabar, sea porque estés entrando a cabina, una postura cómoda, no tan rígida, Ok. la vocalización, así como los cantantes antes de entrar a un show te empiezan a dar las notas altas, bajas, se recomienda también agua tibia con miel. Este es un consejo de abuelito, pero Ok. funciona perfectamente. Nunca nos va a funcionar una taza de café porque la taza de café nos pone espesa la saliva y entonces la lengua no tiene la fluidez para moverse dentro de nuestra cavidad y poder
trabajar correctamente las pronunciaciones de ciertas palabras que son difíciles. Entonces, nos relajamos, nos concentramos y hacemos conciencia que estamos frente a un micrófono y que tenemos que dar lo mejor de nosotros. La respiración, si estamos hablando en público, la respiración es más fundamental todavía y valga más fundamental porque tenemos que vencer el nervio escénico, Totalmente. tenemos que vencer a un público hostil algunas veces o algún feedback que cuando tú subes y te abren micrófono te puede desconcentrar. La concentración es muy importante. No es, cuando estás hablando en público frente a un... Me pasó una vez en el Domo y me recordaba yo de mi maestro de locución, eran 12,000 personas en el Domo en un concierto y cuando yo empecé a subir las gradas para ingresar al escenario con la seguidora me empezaron a invadir los nervios. Recuerdo que era un concierto de Juan Gabriel. Me empezaron a invadir los nervios, pero rápido vino a mi mente, claro, he cometido errores y a veces solo yo me doy cuenta. Vino a mi mente la recomendación de mi maestro, no mire a nadie del público de frente, mire al vacío, mire a donde se pierde donde reina la oscuridad. Ese es un consejo que te hace no tener nervios. Si tú clavas tu mirada en alguien del público y ves que te está viendo fijamente, quizás Ajá. porque está poniéndote atención, Sí, la reacción sencillamente, lo puede poner nervioso, claro. Sí. exacto. Y si estás en un evento, te paras bien y pegas tus rodillas a manera que se haga presión una con otra. Eso va a distraer de que estás pasando justamente a una exposición en público. Volviendo al tema, respiración, vocalización, aire en el Buenísimo. diafragma, que es muy importante. Por eso a los cantantes se les hace más fácil el tema de la locución y a los actores, porque ellos reciben muchos más ejercicios dentro de sus talleres que muchos de nosotros que empezamos la profesión por vocación y que en el camino nos fuimos tratando de capacitar. Muchas veces dejamos que la obesidad nos envuelva y eso nos hace muchas veces también que cuando entramos a un estudio de grabación y queremos grabar un comercial, no podemos, tenemos que pedirle operador y salir a tomar aire. A mí ya me pasó en algún tiempo, ¿ya? Otra situación que nos impide muchas veces la correcta respiración y entonación y evitar jadeos es en los fumadores. Ok, Muchos colegas en algún tiempo pensaron que fumar les enronquecía la voz y por eso se iban a oír muy elegantes. Y los claro. mirabas en el patio de la estación de radio antes de entrar a turno, fumando 1, 2 o 3 cigarrillos, porque según ellos iban a poner su voz más grave a la hora de entrar a cabina. La salud es importante, entonces tenemos que empezar por la salud, aprender a respirar, la entonación correcta, la interpretación exacta para poder comunicar. Buenísimo. Y Eduardo, hay un tema que me parece súper importante terminar agregando porque creo que es un complemento de lo que justamente acabas de decir. Cuando hay una correcta respiración, entonces hay control. Claro, Control de lo que está pasando en el escenario, de lo que está pasando en la cabina, de lo que está pasando en el estudio de grabación, porque entonces estás concentrado y estás como una especie de consciente de lo que estás diciendo, de lo que estás transmitiendo. Y hay algo importante que un comunicador debe saber, un locutor debe saber, y es que la voz, para poder transmitir un mensaje agradable y que al escuchar la audiencia diga, ah, qué bonita voz, qué agradable escucharlo, es el ritmo. Porque tú tienes años en la locución y has conocido cientos de locutores, estoy seguro, que algunos tienen como ya el preset o vienen ya programados para el morning show, por ejemplo. Pero hay otros que ya vienen programados para dar, presentar canciones baladas, por ejemplo. Porque su ritmo o su temperamento ya viene como preparado o bien se forman para poder tener un ritmo y transmitirlo. Este ritmo, Eduardo, ¿qué tan importante es educarlo?
formar nuestro ritmo a la hora de hablar, a la hora de comunicar? ¿Qué tan importante es? Sí debemos tener un ritmo, pero no debe ser el que prevalezca toda la vida en nuestras intervenciones. Totalmente. Yo por azares del destino siempre he sido voz institucional, quizá por mi tonalidad de voz. Ok. En los años 90 tenía yo la plaza en TGW de locutor de protocolo y me tocaba ahí. ¿Por qué me nombraron para protocolo? Porque Eduardo es serio. Si tú a mí me dices, Eduardo, ¿nos ayudas a animar un evento? Yo te digo, busca otro, yo estoy para servirte en otro tipo de evento porque yo no Claro, animo, claro, no es mi claro. especialidad. Sin embargo, sí debería yo de aceptar el reto y hacerlo bien, pero me fui clasificando a través de los años en un locutor serio, en un locutor formal. No quiero decir que los colegas sean informales, pero de tanto estar en eventos acompañando presidentes, embajadores y todo el asunto, hasta te roba la creatividad porque te vas únicamente a un programa establecido que debes leer sin improvisaciones. El tema de la respiración, por ejemplo, nos sucede muchas veces cuando nos exaltamos y queremos decirle a alguien ciertas cosas en una discusión, empezamos, sí, pero es que usted también recuérdese que me ofendió el otro día. Y no, ahí está el problema. Cuando uno pierde una discusión o uno Ujú, pierde un mensaje es cuando no sabe respirar. Por eso cuando alguien está discutiendo, le dice, ¿sabe qué? Tranquilícese, respire profundamente, mira qué ujú. sabiduría. Respire profundamente, Totalmente. incluso hasta te ofrecen agua. Tómese este vasito de agua, cálmese y le escucho. Cuando te exaltas, pierdes el ritmo de la respiración y obviamente vas a perder la discusión. Y el ritmo, que era lo que decías también, el ritmo es muy importante porque no podemos empezar un turno, si estamos en radio, con toda la energía. Claro, si vamos a hablar dentro del turno de una nota trágica, obviamente tenemos que bajarlo, pero tenemos que aprender todo el tiempo a saber que es un sube y baja, ¿ya? El ritmo en la grabación es la misma historia. Muchas veces yo soy de la idea, por eso le digo a los compañeros productores cuando me envían textos y me dicen después, es solo de cambiarle el renglón los dos renglones de en medio al texto, grábeme nada más eso y yo lo pego. Yo prefiero hacerlo todo, porque si solo haces ese parche, es difícil que recuerdes realmente el ritmo que Totalmente. traías. Entonces, claro, si ya eres un especialista y has grabado el mismo ritmo toda la vida, pues entonces se te hace fácil. Pero el ritmo debe de ser de acuerdo a la lectura, al contenido y a lo que estás expresando en su momento. Y saber en dónde, por ejemplo, yo recuerdo en la avenida del Papa Juan Pablo II cuando estuvo en Esquipulas. Ok. Parecerá un chiste, pero no fue un chiste. A la par mía había un colega ya fallecido de una radio de Chiquimula. Su especialidad era la narración deportiva. Yo recuerdo que yo estaba transmitiendo esa vez para TGW y con aquel miedo de no equivocarte porque era un acto solemne cuando iba ingresando el papamóvil. Y en estos momentos vemos ya que ingresa el papamóvil al Valle de María, etcétera. Y este colega que estaba a la par mía, como era narrador deportivo, y se va acercando el Papa Juan Pablo II hasta donde... Uh, Entonces, las claro, circunstancias son las que te deben obligar a adoptar una claro. personalidad, una narrativa distinta y un ritmo distinto, ¿verdad? Ok, buenísimo. Sí, el ritmo va a marcar, veámoslo así como ese color o esa personalidad con la que vamos a transmitir el mensaje. Si bien es cierto, hay que mantener la respiración y la respiración, por lo tanto, va a mantener un ritmo y con ese ritmo vamos a lograr transmitir el mensaje. Ahora que mencionaba esto, los narradores deportivos, de fútbol, cuando uno escucha radio, uno se siente dentro del estadio Te que está motiva. escuchando, lo motiva, mantiene las emociones hasta aquí. Algo muy diferente a los narradores de fútbol que están en la televisión. Son dos cosas similares,
pero son diferentes emociones, diferentes ritmos, y es un clarísimo ejemplo de la importancia de mantener un buen ritmo adecuado a la audiencia y a la circunstancia en la que estemos. Eduardo, estamos llegando al final de este episodio. Sin antes, no me quiero despedir de ti, sin antes hacer esta pequeña dinámica que la hacemos con todos los invitados que tenemos acá en el Locutor Integral. Se titula esta dinámica Preguntas en 30. Yo te voy a hacer preguntas en... Te voy a dar 2 opciones y tú me dices cuál de las 2 prefieres, y en 30 segundos veremos cuántas logras responder. ¿De acuerdo? Venga el reto, pues. Ok, venga, pues voy a colocar por acá el cronómetro entonces, por 30 segundos. Listo, a partir de ahora. Venga la primera. ¿Frío o calor? Frío. ¿Café o agua pura? Café. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Hablar o callar? Hablar. ¿Escuchar o ser escuchado? Escuchar. ¿Fútbol o básquetbol? Fútbol. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Viajar solo o en grupo? Solo. ¿Palabras o gestos? Palabras. ¿Conversación o monólogo? Conversación. Aunque a veces ¡Tiempo! me vuelvo monólogo. Ok, ok, buenísimo. Logramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logramos 10, Eduardo. Bien, Eduardo. Ok. Buenísimo, bien hecho. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. No sé si quieres agregar alguna recomendación, agregar algo último para ir concluyendo este episodio del podcast de Locutor Integral. Claro, yo soy un locutor formado a la antigua, ¿verdad? Mis maestros, pues ya la mayoría ya partieron. El locutor o el comunicador en general es un servidor. Nosotros nos debemos a nuestro público y a nuestra audiencia o a las personas que nos escuchan en cualquier lugar. Debemos ser siempre portadores de mensajes positivos, de mensajes respetuosos, responsables, que edifiquen, que eduquen, que contribuyan y por supuesto a través de nuestra profesión guiar, informar con responsabilidad. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a toda la audiencia. Les recuerdo seguir este canal, El Locutor Integral. Así pueden encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales. Si no se han suscrito, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando hemos subido nuevo contenido a este canal. Que lo hayan disfrutado y que sobre todo haya sumado conocimiento. Un abrazo fuerte. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima.